Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos, y que, sinceramente, pone los pelos de punta. Nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de la bellísima y talentosísima Demet Özdemir, porque hoy Demet Özdemir responde a todo lo que le acusan. Sí, han oído bien. Esa energía arrolladora que vemos en pantalla, esa sonrisa que derrite corazones, detrás de todo eso hay una mujer fuerte que ha decidido poner un punto y final a los rumores, a las especulaciones y a las acusaciones que la han rodeado últimamente. Prepárense porque vamos a desgranar cada uno de estos señalamientos, y más importante aún, a escuchar de primera mano las respuestas de la propia Demet. Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones y primicias. Esto se pone bueno. Hemos visto cómo en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, la fama viene de la mano con un escrutinio constante y, en ocasiones, brutal. Y Demet Özdemir ha conquistado a millones de corazones con su carisma innegable y su talento excepcional en series que nos han robado el sueño y nos han mantenido al borde del asiento, como los aclamados fenómenos Erkencikus y Doğu Kaderindir. No ha sido ajena a esta realidad. Últimamente su nombre ha estado asociado a una serie de comentarios, rumores y, seamos sinceros, algunas acusaciones malintencionadas que han intentado opacar su brillo natural y su trayectoria impecable. Pero como una verdadera guerrera moderna, una artista que se respeta a sí misma y a su público, Demet ha decidido alzar la voz, con esa entereza que la caracteriza, y dejar las cosas claras de una vez por todas. Y nosotros, como siempre, estamos aquí para traerles toda la información de primera mano, desmenuzarla con rigor y analizarla juntos, para que tengan una visión completa y objetiva de lo que está sucediendo. Una de las primeras y más persistentes acusaciones que han surgido con fuerza en el torbellino de la opinión pública y las redes sociales es sobre su supuesta actitud en los sets de grabación. Se ha dicho por ahí, en los pasillos de la industria, entre bambalinas y propagado como la pólvora en las redes sociales, que Demet puede ser difícil de tratar. Que exige mucho, que tiene un temperamento complicado, que puede resultar temperamental o poco accesible. Y claro, este tipo de comentarios, por muy infundados que sean, crean una imagen pública que no siempre se corresponde con la empatía, la profesionalidad y la calidez que tantos admiramos en ella, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin embargo, las fuentes más cercanas a la actriz, aquellos que comparten el día a día con ella y conocen su verdadera esencia, e incluso algunos compañeros de trabajo que han tenido la oportunidad de coincidir y colaborar con ella en diversos proyectos, desmienten rotundamente estas afirmaciones. Estos testimonios pintan un cuadro muy diferente. Hablan de una Demet entregada por completo a su trabajo, apasionada y sí, perfeccionista, pero en el mejor y más constructivo sentido de la palabra. Una profesional que busca incansablemente dar lo mejor de sí misma en cada proyecto, que inspira a quienes la rodean a elevar su propio nivel de compromiso y excelencia. Se dice que su exigencia no nace de un afán de crear conflictos o de imponer su voluntad, sino de un profundo respeto por el arte que ejerce y por la calidad que los personajes y las producciones merecen. Su objetivo es alcanzar la perfección, no por ego, sino por dedicación a la historia que está contando. Y cuando la propia Demet ha sido cuestionada directamente sobre estas difamaciones, su respuesta ha sido siempre coherente y ejemplar, en la misma línea de su ética profesional, que ama profundamente su profesión, que respeta inmensamente a todas y cada una de las personas que forman parte de un proyecto, desde el director hasta el último miembro del equipo técnico, y que su única meta es contar historias de la manera más conmovedora y auténtica posible. No busca ser una diva intocable, sino una artista comprometida y dedicada a su oficio. Otro punto que ha generado y sigue generando una cantidad ingente de conversación y, lamentablemente, de especulación es el de sus relaciones personales. Y aquí es donde el mundo del espectáculo, con su insaciable apetito por el drama y la intriga, se pone especialmente cruel y observador, ¿verdad? Se la ha vinculado románticamente con varias figuras públicas, tanto dentro como fuera de la industria, y cada relación, o incluso cada amistad cercana, se analiza con una lupa microscópica buscando conflictos, celos, desamores o dramas dignos de una telenovela de alta gama. Lo cierto es que Demet, como cualquier ser humano, tiene todo el derecho del mundo a tener su vida privada, a construir relaciones, a amar y a ser amada, y a tomarse el tiempo necesario para encontrar la felicidad en su vida personal.
Cuando se han vertido comentarios malintencionados sobre sus supuestas rupturas, sobre la naturaleza de sus relaciones o sobre su forma de gestionarlas, la respuesta de Demet ha sido una defensa firme y serena de su derecho inalienable a la intimidad. Ha dejado meridianamente claro que no se siente en absoluto obligada a dar explicaciones detalladas o públicas sobre su vida personal, y que las especulaciones constantes y a menudo dañinas solo perjudican a las personas involucradas, a ella misma y a quienes la rodean. De hecho, en más de una ocasión, ha compartido públicamente mensajes de profunda gratitud hacia sus seguidores por el apoyo incondicional que recibe, pero al mismo tiempo, ha hecho un llamado respetuoso y firme a que se respete su espacio privado y su derecho a la discreción. Y cuando se le pregunta directamente sobre algún rumor específico, su respuesta suele ser evasiva, sí, pero con una elegancia que desarma por completo y deja al interlocutor sin argumentos. Mi vida privada es mía, suele decir con una sonrisa cálida y una mirada sincera, invitando amablemente a que nos centremos en su trabajo o en su arte, que es precisamente lo que ella sí comparte generosamente con el mundo. Y hablando de su trabajo, de su exitosa y ascendente carrera, también han surgido críticas, a veces veladas, a veces explícitas, sobre sus elecciones de proyectos, sobre su supuesta escalada meteórica en la industria o incluso sobre su talento. Algunos, quizás movidos por la envidia, por un afán de desestabilizar su imagen o simplemente por un deseo de generar polémica, han intentado poner en duda su talento innato o su sólida trayectoria. Se ha llegado a decir que llega a ciertos papeles por contactos, o que, supuestamente, no tiene la profundidad actoral suficiente para asumir roles más complejos. Vamos. Demet Özdemir lleva años demostrando su valía, su compromiso y su capacidad para conmover al público. Desde sus inicios ha ido evolucionando de manera constante, asumiendo roles cada vez más complejos y desafiantes, y logrando cautivar a la audiencia con su naturalidad, su entrega y su innegable talento. Sus personajes rara vez son unidimensionales, ella les inyecta alma, les da vida, les aporta vulnerabilidad y al mismo tiempo, una fuerza interior que resuena en el espectador. Cuando estas críticas se le presentan, Demet suele responder con una humildad que la engrandece, pero también con una firmeza inquebrantable. Se enfoca en el esfuerzo titánico y la dedicación incansable que pone en cada papel, en las innumerables horas de estudio, en la profunda conexión emocional que busca establecer con sus personajes para darles vida de la forma más auténtica posible. Explica que cada proyecto es una nueva oportunidad para aprender, para crecer como artista y como persona, y que no existen atajos para alcanzar el éxito verdadero y duradero. Su pasión por la actuación es palpable, se respira en cada entrevista, en cada aparición, y es esa pasión desbordante sumada a un talento innato y a un trabajo constante y disciplinado, lo que la ha llevado a ocupar el lugar privilegiado que hoy ostenta en la industria. Otro tema recurrente en el circo mediático son las inevitables comparaciones con otras actrices, especialmente con aquellas que han tenido trayectorias similares o que trabajan en los mismos proyectos o series. Estas comparaciones, muchas veces impulsadas por la prensa sensacionalista ávida de titulares o por grupos de fans con intereses particulares y a menudo irreconciliables, intentan crear falsas rivalidades o, peor aún, menospreciar el trabajo y el mérito de Demet. Pero ella, lejos de dejarse arrastrar por estas dinámicas tóxicas y poco constructivas, siempre se ha mostrado colaborativa, respetuosa y solidaria con sus compañeras de profesión. Ha hablado en varias ocasiones de la importancia crucial de la hermandad entre mujeres en la industria, de la necesidad de apoyarse mutuamente en lugar de caer en la trampa de la competencia destructiva. Cuando se le ha preguntado directamente por alguna supuesta enemistad o rivalidad, su respuesta es un rotundo y categórico no. Suele destacar las cualidades y el talento de las actrices que se mencionan en las comparaciones, recalca que cada una tiene su propio camino, su propio estilo y su propio talento único e irrepetible. Su respuesta en estos casos es siempre una lección de madurez, de inteligencia emocional y de profesionalismo ejemplar, mostrando que prefiere construir puentes de entendimiento y colaboración a levantar muros de confrontación. Y no podemos olvidar las controversias menores, esos pequeños escándalos mediáticos que a veces se magnifican hasta el absurdo por el simple hecho de ser una figura pública de renombre. Desde un comentario desafortunado y malinterpretado en una entrevista hasta una fotografía que se saca de contexto o se edita para crear una imagen distorsionada, Demet, como todos nosotros, ha tenido sus momentos de crisis mediática. Pero lo que realmente llama la atención y la distingue es su notable capacidad de aprender de cada experiencia, de reflexionar sobre sus acciones y de seguir adelante con entereza. Cuando se ha equivocado como ser humano,
ha ofrecido disculpas sinceras y ha demostrado un genuino arrepentimiento. Y cuando se le ha acusado injustamente ha mantenido la calma, ha defendido su inocencia con argumentos sólidos y ha confiado en la justicia y en la verdad. Su verdadera fortaleza radica en no dejarse definir por los errores pasados o por las críticas destructivas, sino en utilizarlos como peldaños, como valiosas lecciones, para ser una mejor persona y una artista aún más completa y consciente. Lo realmente fascinante y admirable de las respuestas de Demet Özdemir a estas acusaciones y rumores persistentes es su profunda consistencia. No cambia su discurso, no se contradice, no intenta complacer a todos ni se deja llevar por la corriente de la opinión pública. Mantiene una línea clara y firme, honestidad, respeto por su privacidad, dedicación absoluta a su arte y un compromiso inquebrantable con la verdad. Lo hace con una inteligencia emocional admirable sin caer en el victimismo, sin recurrir a la agresividad o al ataque personal. Su forma de responder a las adversidades es una clase magistral de cómo manejar la presión mediática, las críticas destructivas y los rumores infundados con gracia y dignidad. Ella entiende perfectamente que al ser una figura pública, está expuesta al escrutinio, pero no renuncia ni por un instante a su derecho fundamental a ser ella misma, a vivir su vida y a proteger su espacio íntimo y personal. Hemos visto a lo largo de este análisis que las acusaciones y los rumores suelen nacer, en la gran mayoría de los casos, de la especulación vacía, de la mala intención velada o de la simple y a menudo desesperada búsqueda de titulares llamativos. Pero cuando analizamos en profundidad las respuestas de Demet y las ponemos en el contexto adecuado, vemos una realidad muy diferente, mucho más esperanzadora y humana. Vemos a una mujer joven, ambiciosa, increíblemente talentosa y sobre todo, profundamente humana. Una artista que se entrega en cuerpo y alma a su trabajo, que ama lo que hace, y que a pesar de las tormentas mediáticas y los vientos en contra, sigue adelante con la cabeza bien alta y esa sonrisa radiante que sin duda alguna es su arma más poderosa y su sello personal. Así que, mis queridos amigos, espero sinceramente que este análisis les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo Demet Özdemir, con su elegancia innata, su profesionalismo intachable y su fuerza interior, ha sabido responder a las acusaciones y rumores que, de forma injusta, la han rodeado. Ha demostrado una vez más que la verdad, cuando se defiende con convicción, con respeto y con coherencia, siempre tiene la última palabra y prevalece sobre la falsedad. Hemos tocado puntos sensibles, hemos desgranado rumores que parecían insidiosos y hemos analizado las respuestas contundentes y ejemplares de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y cada vez más, del mundo entero. Espero de verdad que les haya resultado informativo, esclarecedor y sobre todo, interesante. Ahora, lo más importante para mí es saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Han seguido de cerca estas polémicas? Me encantaría leer sus puntos de vista y sus reflexiones. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si les ha gustado este vídeo y lo consideran valioso, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que todos estén al tanto de lo que está pasando y de la verdad detrás de los rumores. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de apasionados por el entretenimiento y las noticias del mundo de las celebridades, porque aquí siempre tendremos algo interesante, exclusivo y bien investigado que contarles. Nos vemos en el próximo vídeo con más primicias y análisis. Un abrazo enorme para todos.